Bueno, vamos a ver ahora los métodos que hemos visto respecto a el cálculo de las presiones presiones internas dentro del suelo debido a las cargas externas, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? En primer lugar, tengo una condición inicial. ¿Qué quiere decir? Que tengo un estrato de arena, nivel de agua, arcilla, arena. Las presiones totales, ahí ven el gráfico, es gamma por Z de cada uno de los materiales bajo la condición en la que esté. El de arriba puede ser suelo húmedo, por debajo son todos gamas saturados. La presión de poros es a partir del nivel freático para abajo y la presión efectiva va a ser la diferencia entre la presión total menos la presión de poros. Ahora bien, en ese mismo estrato yo coloco una carga, un delta P, y el nivel de agua está a nivel del terreno. ¿Qué es lo que se quiere mostrar acá? El efecto de condición a corto plazo y condición a largo plazo. Fíjense que en el diagrama de presiones totales se está sumando, si usted quiere, tenemos el terreno y tengo el otro estrato, la arcilla y la arena. Entonces, tenemos esas condiciones. Acá está, si usted quiere, la arena. Acá abajo también está la arena. Y tengo el nivel del agua a este nivel, ¿cierto? Y por tanto, me da también las cargas externas. Primeramente, el diagrama de presiones totales. Tendríamos que de esta manera y tendríamos el gamma de cada uno de los suelos. Acá tengo el suelo arcilloso y ahí es donde está mostrando un efecto. Si tuviéramos el terreno de esta manera, el diagrama de presiones de mi suelo en totales sería algo similar al que tenemos acá arriba, ¿cierto? Pero acá le está adicionando el efecto de la carga. Ahí tenemos una carga uniformemente repartida y por tanto acá le está agregando esa presión del suelo que va a ser algo constante. Una presión, imaginemos algo así, hasta el estrato arenoso, y luego está la presión del suelo. Ahora, al colocar la carga, fíjense acá, en el caso de la presión de poros del agua, acá, en primer lugar, el diagrama de presiones del agua es de esta manera, porque el nivel freático está acá arriba. Pero hay algo que acá está indicando, quiero
que vean a corto plazo, acá tengo que va a haber un incremento de presión debido a que no se disipa rápidamente estas presiones de agua en mi terreno. Y en las presiones efectivas tenemos algo parecido al de las presiones totales. Sin embargo, ¿qué es lo que está mostrando acá a corto plazo? A corto plazo, acá se supone que el suelo todavía, acá está saliendo el agüita, por tanto se está disipando las presiones de poro. Hasta llegar a este estrato, de a poco va tomando la carga. Y estas serían a largo plazo. Es lo que estamos hablando como el proceso de consolidación, ¿no? En el caso del estrato arcilloso, en el estrato arcilloso tenemos que acá en un instante va a tomar la carga, el agua además del estrato arcilloso, pero a largo plazo el agüita se va a ir saliendo. Quiere decir que de este estrato, de alguna manera, se va a ir saliendo por esta cara el agua y por esta cara el agua. Por tanto, esa carga que estaba tomando las presiones de poro comienza a tomar la parte intergranular de mi suelo, ¿no? Entonces, una cosa es a corto plazo, es que las presiones de poros están tomando un poco la carga externa. A largo plazo ya se va a ir disipando esas presiones de poro. O sea, ese es lo que uno tiene que entender en el caso de el efecto de las presiones a largo y a corto plazo cuando hay estratos finos. Vayamos a un método facilito de calcular las presiones verticales usando la teoría de Boussinesq. ¿Qué es lo que tenemos en Boussinesq? Boussinesq habla de el cálculo de la presión de una carga y su ecuación, si es que no nos hemos visto, delta sigma es igual a 3 veces la carga Q o P dividido 2 veces pi por z al cuadrado. Todo esto que multiplica a 1 sobre 1 más R sobre Z elevado al cuadrado y todo elevado a las 5 medios, ¿no? El término elevado a las 5 medios. Bueno, ahí está la ecuación y lo que podemos calcular, por ejemplo, tengo una carga puntual y lo que quiero mostrarles es que puedo calcular a distintas profundidades y en distintas direcciones, que quiere decir que tengo la carga puntual P
Y acuérdense que tenemos el sistema de ejes coordenados X, Y, y este es el eje Z. Entonces, se puede calcular, vamos a tener un plano en la superficie, un plano y acá tengo el radio R, donde esto es Y, esto es X, y por tanto R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Y si quiero calcular para abajo a una distancia Z, entonces tendré un radio vector R, o otras ecuaciones le llaman L, esto va a ser R mayúscula, o también le llaman L, para calcular acá ese incremento de cargas delta sigma. Ahora, lo que usted está viendo acá es, me dice Z igual a 0,75 cuando X es más menos 0,25 más menos 0,5, es decir, fíjense el X está en sentido horizontal y el Z está, si usted quiere, ¿dónde está el dibujito? Lo estamos verificando, me dice para una profundidad Z, y estamos calculando en este plano. Entonces está calculando en Z un valor constante y a distintas distancias la presión vertical en estos puntos de 0,25 y nos muestra que es una campana de Gauss. Desde el centro se va alejando y va disminuyendo, ¿no? Lo mismo cuando X es igual a 0 en la superficie y X igual a 1,5. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular, este es el diagrama de presiones en una profundidad o a una profundidad de 0,75, como les muestro acá, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces, esta distancia va a ser 0,75 veces Z y los distintos valores de X, ¿no? Entonces, yo puedo tener distintos valores de X, lo voy a dibujar un poco más grande para que se entienda. Entonces, este es el eje X, este es el eje Z, y nos está mostrando el cálculo cuando Z es 7,5. Entonces, el valor de las presiones que tenemos acá, este es el eje Z,
Entonces las presiones, acá está de X 0.25 y acá también 0.25, 0.5, 0.5 y 0.75 y 1.25, ¿no? Lo que calcula son las presiones que lo voy a dibujar como unos vectorcitos. Acá es mucho mayor, un poco menos. Entonces, este es el valor de la presión, este es el valor de la presión, este es el valor de la presión. Lo mismo de este otro lado. Cuando Z es igual a 0, vamos a tener este valor. Entonces, está teniendo acá justamente esa campana de Gauss, ¿no? Acá he colocado presiones verticales y el eje X. Entonces uno puede dibujar los valores de las presiones o incremento de presiones para distintas distancias X desde 0 hasta 1.25 y tengo el incremento de cargas, lo dibujo de esta manera. Entonces este es el valor para cada distancia X, ¿no? Usando esta ecuación, la ecuación de Boussinesq. O sea, simplemente en este caso y va a ser 0 y va a tener que este es X sobre Z. Z es un valor constante para 0.75 de Z. Entonces, está dibujando en un plano constante en 0 en Z y X va cambiando de valores. Pues ahí reemplaza los valores. Acá está X y acá está el incremento de presión. Nos ha dibujado acá incremento de presión versus X, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a trazar el bulbo de presiones? El bulbo de presiones, con la misma ecuación de Boussinesq, fíjense, se puede despejar de la ecuación general. De esta ecuación hay que despejar y colocar, fíjense, determinar el valor de X. Este es el X sobre Z, ¿cierto? Y entonces despejo de esta ecuación X. La razón es, perdón, aló, uy, estoy ocupado. A la tarde, no, está hasta la tarde. Bueno, hasta las 2 de la tarde, más o menos. Dos y cuarto. 2:30, ¿te parece, por favor? En punto. En la 17. Ya, listo. Ya, ok, ya está. Ok, a ver. Esto es como colocar cuando tengo estas coordenadas. Como tengo acá R igual a X, entonces despejo de la ecuación general de acá, como estamos indicando que es igual a X, pues de acá de esta ecuación se despeja el valor de X. Y se da valores delta P sobre P, que es el valor de delta Q sobre delta sigma sobre Q, y podemos ir teniendo diferentes valores de X. Fíjense acá, tengo Z, un valor de Z, por ejemplo, 0, 1, 0, 10, 15, 20, voy tomando diferentes valores Z, para un valor constante, por ejemplo, de 0,8,
voy a tener distintos valores de X. Entonces va dibujando esos valores de X en función de, tengo la coordenada X y tengo la coordenada Z. Y voy a poder de esa manera valorar, por ejemplo, para el incremento de carga, dividir la carga 0,8, voy a obtener este círculo. La otra va a ser para 0,6, la otra para 0,4, para 0,2. Entonces, de esa manera yo puedo trazar los bulbos de presiones. No es nada complejo. Bueno, es simplemente considerar un incremento de presión, delta sigma sobre P. Esa es una manera de poder calcular usando la ecuación de Boussinesq acá y poder trazar el bulbo de presiones. Entonces, quiere decir que podemos calcular el bulbo de presiones, no es nada raro. El otro problema que quería mostrarles es cuando tengo carga uniformemente repartida de ancho B y de longitud infinita. ¿Cuál era la ecuación que hemos visto en clases? Que era delta sigma z es igual a la carga repartida dividido P entre corchetes beta más el seno de beta por el seno entre paréntesis beta más 2 delta. Entonces, acá lo que tiene que tomar en cuenta que es el ángulo beta que tiene que estar en radianes, por si acaso, como el ángulo delta. ¿Cómo se calculan esos ángulos? Es algo gráfico, dependiendo de su punto donde se encuentre, a través de unir los extremos de su ancho B de su carga y el punto A. Entonces tengo acá el ángulo beta, puede también matemáticamente calcularlo, no es nada del otro mundo. Y puede ver que para una determinada la forma de la carga o el incremento de carga es lo mismo que de Boussinesq. Máximo debajo de la carga al centro y a medida que me alejo de la carga voy teniendo como una campana de Gauss. Entonces acá lo que hay que hacer es reemplazar simplemente, calcular el ángulo beta, calcular el ángulo delta y se calculan los incrementos de carga para distintas distancias X a una cierta profundidad Z, ¿no? Entonces este es un gráfico en el cual se calcula, primeramente calculamos el incremento de carga para diferentes distancias X y luego puedo dibujar, ¿no? Dibujo presiones verticales versus la distancia X y obtengo el valor de o la forma de una campana de Gauss. En este problema es más interesante porque acá este problema es interesante y vamos a analizarlo en qué se basa. Dice el área flexible mostrada en la figura, de la figura 522, está uniformemente cargada. Si la carga Q es 150 kilonewtons sobre el metro cuadrado, determine el incremento de esfuerzo vertical en el punto A. O sea, tengo acá la figura, es una figura rectangular y una media circunferencia. ¿Qué es lo que se hace acá? El punto A está a 3 metros de profundidad. Entonces, esquemáticamente, haciendo un corte en el sentido del punto A, tengo que, vamos a ver, carga de partida de esta manera. ¿Cómo vamos a calcular? Ese es el detalle. Como yo tengo carga acá, el área semicircular, tengo un radio R. Pues lo que se aplica es el principio de superposición, dividiendo el área en dos figuras, aplicando el método de Fadum. Este sería el área 1
el método de Fadum, que me dice, tengo esta área que vale 8 metros, tengo que el punto A es este, por tanto, acabo de ser el punto A, esto mide 1,5 y esto es 8, ¿cierto? Entonces acá calculamos el valor de N y el valor de M. N es L dividido Z, que sería 8. Z me está diciendo que es a 3 metros. M va a ser B, que es 1,5, dividido 3. Entonces con esto, con estos dos valores, tengo 8 dividido 3, 2.667 y 1,5 dividido 3 me da 0,5. ¿Cierto? Pues con estos dos datos tengo que calcular el factor de influencia. Ahora, ¿cómo lo voy a calcular? Uso la ecuación. Ya con estos dos datos tengo que calcular el factor de influencia y su sigma. Entonces, ¿eso cómo calculo? Me voy a la gráfica. A ver, déjeme ver. Creo que lo tengo acá. Puedo usar la ecuación esta, 1 sobre 4 veces pi, y la coloco en la fórmula o en la calculadora, o uso este gráfico, que también está en el texto, donde acá, por ejemplo, me dice que es 2,66 y 0,5. Entonces, por ejemplo, 2,66, N es en abscisas, entre 2 y 3 vamos a, y 0,5. Más o menos por acá. Tendría, aquí está el valor de M, 0,5. Entonces tendríamos un valor de 0,13335 más o menos, ¿no? El factor de influencia. Entonces tendríamos ahí 0,135. Ahora, el incremento de carga me dice que es igual a la carga Q repartida por el factor de influencia. En este caso, como tengo dos áreas, ¿cierto? Acá tengo un área y acá tengo otra área, que son simétricas. Entonces, en este caso, voy a multiplicar por 2 a la carga Q por 2 por su factor de influencia, 0,135. Bueno, he sacado entrando el valor de N, voy a la curva del valor M y me voy en sentido horizontal al valor del factor de influencia. Y entonces de ahí he sacado 0,138. Bueno, de ello he sacado acá 0,135. Bueno, depende de la apreciación como uno hace y tengo el valor. A mal no estábamos. Y he multiplicado acá por 2, ¿cierto? Entonces tengo acá directamente
La carga repartida vale 150. Voy a colocar, a ver, 150. 2 por son 300 por 0.135 me da 40.5, ¿no? 40,5 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, para el área circular tenemos esta ecuación. Hemos visto en el método de Fadum o en el método Boussinesq la ecuación de un área circular. Era esta ecuación, donde delta Q es igual a Q por 1 menos, entonces lo copiemos este valor. Delta sigma es igual, este es de un área circular, la carga Q 1 menos, entre corchetes, 1 sobre 1 más R sobre Z, 1 más R es el radio, Z la profundidad, esto al cuadrado, y todo esto en el corchete está a la 3 medios. Tres medios. Y cerramos así, ¿no? Acá está. Entonces, si reemplazamos valores, acá tengo R sobre Z es el radio. El radio me dice que tiene, acá el radio es 1,5 metros. Ok, entonces tengo acá 150 hasta el corchete, 1 menos, voy a calcular ese valor, el radio es 1,5, 1,5 dividido 3, la profundidad del 1,5 dividido 3, la profundidad, elevamos al cuadrado, 0,25, sumamos 1 sobre, esto elevado a la 3 medios, 3, 2 dividido, y me da este valor 0,716. Entonces, a este le resto 1 menos 0,716 y multiplico por 150. Me da 42,67. Ahora bien, en realidad esto es de todo un área circular, ¿cierto? Hemos dicho que esta ecuación es de un círculo completito y estamos calculando debajo del círculo a una profundidad el incremento de carga. Este es el radio. Y por tanto, en nuestro caso, estamos teniendo solamente medio círculo. Entonces, voy a colocar
acá el delta sigma, voy a colocar prima, porque voy a dividir este valor en 2. Entonces, 42.67 dividido 2 me da 21.33, ¿no? Entonces, ahí tengo la mitad, que es debido 21.33. Entonces, ahí está el valor que den como resultado metros cuadrados. Y entonces, yo tengo este valor y tengo este otro valor como resultado. Entonces, haciendo la superposición, voy a hacer acá como de medio círculo. Entonces, el incremento de carga total va a ser la suma de 40.5 más 21.3. Entonces, esto me da 61.8. Entonces ahí están 62, porque bueno, ha calculado como 0.38, ¿no? Yo he tomado 0.3. Entonces, de esa manera hemos aplicado el principio de superposición con un área circular y aplicando el método de Fadum. Pues ahí tienen el resultado. Metro cuadrado. Bueno, vamos a otro problema. Apliquemos acá el método de Fadum y el método de Newmark. ¿Qué dice el problema? En la figura muestra una losa de fundación flexible ubicada sobre la superficie del terreno. La presión uniforme que ejerce la losa sobre el suelo es de 250 kilopascales. Se pide calcular el incremento del esfuerzo vertical por debajo del punto A, acá, a una profundidad de 5 metros utilizando método analítico de Fadum y método gráfico de Newman. Fíjense, en el método analítico de Fadum se aplica el principio de superposición. Eso es bien interesante. ¿En qué consiste? Bueno, como yo no tengo área, el área de mi losa es de 9 metros, y 9 metros de largo y 7 metros de ancho. Pero tenemos en la parte inferior 4 metros y un área de 5 metros por 3 metros que no hay losa, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, como la carga es uniformemente repartida, aplicamos un principio de superposición. Fíjense en la figura inferior. El área A1 corresponde al área de 4 metros de ancho y 7 metros de largo. Y el otro área A2 es 5 metros de ancho y 7 metros de largo, ¿cierto? Y luego calculamos un área ficticia de 5 metros de largo y 3 metros de ancho. Siempre fijándonos que se cumpla que debajo del vértice del área rectangular es donde calculamos el incremento de presión debido a la carga externa. De manera tal de que acá se muestra que restando los valores del área pequeña, llego a tener el área real de mi losa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Como yo tengo, ahí está, tengo 7 y
tengo 4. Luego el otro área, tengo acá 7 y tengo acá 5. El punto donde estamos estudiando o consideramos. Está bien. Acá y es acá. ¿No? Esto es 4 y esto es 7. Esto es 5 y esto es 7. Entonces fíjense, en el primer gráfico tengo B4, L7. Entonces tengo el valor de N, Z, para todos los casos es a 5 metros debajo del punto A. Entonces este va a ser L dividido Z y M es B dividido Z. Pues acá tengo 0.8 porque L es 7 dividido 5, 0.8, ¿no? Y en el otro caso, acá tengo 4 es B dividido 5, acá es 0.8, 4 dividido 5, 0.8. Y 7 dividido 5, 1/4. Entonces este es 1/4. Luego de este otro, lo mismo, N va a ser el mismo valor, 7 dividido 5, 1/4, y M es 5 dividido 5, vale 1. Ahí está. Entonces, con estos valores, me voy a la gráfica, acá saco un factor de influencia del área A, hemos llamado área A, y este llamamos área B. Y nos faltaría de la área pequeña, que vendría a ser tengo acá 3, ¿cuánto es el área? A 5, 3. Acá tengo el área 5 y esto es 3. Entonces, tengo el punto acá. Acá tengo el valor de N y M. Entonces, el valor de N es 1, 5 dividido 5, y el valor de N, 3 dividido 5, nos va a dar 0,6. Acá sería 0,6. Y tenemos este C, el factor de influencia C. Entonces ahí tenemos los valores
El factor de influencia en el primer caso, como les decía, yo puedo calcular usando la gráfica, es bien fácil, o usando la ecuación es mucho más fácil. Tengo 1408, por ejemplo, 14 vendría por acá, n, y 08 es por acá arriba. Entonces, digamos, por acá, 08, por acá, 0,17 más o menos, 17,5, 17 más o menos, ¿no? Entonces sería igual a 0,17, algún valor, 6 tal vez. El factor de influencia B, tengo 1, 1, 4. Tengo 1, 4 y 1. Acá está, el 1 acá abajo. Tengo 0,19, 8 más o menos. Esto va a ser 0,19,8. Y el último valor, tengo N1 y M06. M1 y M06. Estamos acá. 0,14,3 más o menos. Entonces tengo 0,14,3. ¿No? Ahí está los factores de influencia. Y lo que puedo hacer directamente es, como es la misma carga, entonces tengo el incremento de carga, sigma debajo del punto A va a ser igual a la carga Q, y acá simplemente coloco I sub A más I sub B y le resto el factor de influencia I sub C. ¿No? Entonces tenemos acá, he sacado 0,17,4. Bueno, yo tengo 0,17,6. El otro valor ha sacado 0,19,1, 0,19,8. Y el último valor ha sacado 0,13,6, 0,14. O sea, son apreciaciones, o tal vez ha calculado que puede ser más exacto con la ecuación. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, voy a tomar, a ver, aproximadamente 0,176 más 0,198 y le voy a restar 0,143 y esto voy a multiplicar por la carga de 250. 250 por, y me da el valor con mis datos que he adoptado, 57,75 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Más o menos 57, que es lo que he sacado. 7, bueno, he sacado 3 por los valores que he adoptado, ¿no? Ahora, en el método de Newmark, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que, fíjense acá, como me pide el problema, calcular debajo de este punto A, lo que se hace es dibujar bajo su escala el terreno, ¿cierto? Vale decir, esta escala me dice que esta longitud vale 5, y entonces lo voy a dibujar como tengo acá 9, acá tengo 7, 4, 3, 4, entonces lo voy a dibujar bajo esa escala y colocar en el centro donde yo quiero averiguar la presión. En este caso es el punto A, acá. Coloco el punto A y cuento el número de áreas que influye esta área en color
lila, y además algunas voy aproximando, de manera tal de que voy a calcular y contar 45.7 áreas aproximadamente. El factor de 0,05 es la influencia de cada área entre dos círculos y dos radios, ¿cierto? Y multiplicamos por la carga Q. Y acá me da 56.7, ¿no? Y en el anterior método 57.3. Con el método gráfico, bueno, van a tener una cierta incertidumbre, obviamente, pero es una metodología que también nos es útil para poder valorar el incremento de carga debajo de ese punto. Entonces hemos visto el método Boussinesq, hemos visto el método Fadum, el método de Newman, ¿no? Pues no son complicados, pero hay que hacerlos y valorar. Esa es la realidad. Veamos un método más, el método de Fadum. Acá bien fácil, nos dice en la figura se muestra el plano de un área rectangular. Tengo 3 por 2, la carga es de 150. Nos dice determine el aumento de esfuerzo por debajo del punto A' a una profundidad de 4 metros. Miren, acá lo que estamos haciendo es un principio de superposición, lo mismo. ¿Por qué? El gráfico me dice, tengo acá mi área de 2 metros y esto es 3 metros. Y me pide a una distancia de 1 metro acá abajo, a una profundidad de 4 metros, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera el terreno o así, y tengo cemento acá, y el punto está acá a 1 metro, ¿no? Y a 4 metros. Entonces, lo que se hace es aplicar el principio de superposición asumiendo esta, voy a considerar toda esta primera una área, voy a decir voy a tener esta área bien larga, y luego le voy a restar esta área verde, para decir esta área que no tengo carga. Entonces acá le voy a restar esta área, como ven ahí, calculamos acá los factores de influencia y les resto simplemente del área rectangular. Bueno, ok. Entonces, el día sábado voy a pasarles la práctica de estos problemas. Yo quería entrar a asentamientos, pero vamos a ver. Pero en este mes vamos a dar el examen. Veremos hasta cuánto avanzamos para dar el examen en este mes. Bueno, no está complicado este cálculo de presiones verticales debido a las cargas externas. Ok, hoy día quedamos acá. Nos vemos el día lunes para continuar con asentamientos y capacidad de carga. Si es que no llegamos a alcanzar, pues vamos a postergar una semana más allá para dar el examen el día, si no es el 21 o el 22, va a ser el 29.
Dependiendo cómo nos va, quiero que los temas que entren es asentamiento y capacidad de carga. Entonces tenemos que ver las prácticas. Les voy a pasar una práctica ya de cálculos de presiones verticales y ahí mismo va a haber el cálculo de asentamientos, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, ok, quedamos acá, jóvenes. Nos veríamos el día lunes. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao. Inge, Dígame. una duda sobre la práctica, Inge. En los problemas que nos mostró, por ejemplo, en el problema 3, para el primer estrato de arena, Inge, el índice de vacíos, Inge, ¿sería constante tanto arriba como por debajo del nivel freático o estoy mal, Inge? Claro, es el mismo, no puede cambiar. Y el G sub S también, ¿verdad? Lógico, porque no se modifica eso, no, es el mismo material. Esté saturado o no, es el mismo material bajo su misma... El G sub S es el peso específico de los sólidos, es el mismo material. Perfecto, Inge, muchas gracias. No tienes por qué. Listo, Inge, hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Sabías que en este momento inversión? Los ricos tienen miedo cuando yo hablo y dicen, no se lo digas, Robert. No les digas lo que tú sabes. Manténlos pobres. Soy muy creyente y creo que Dios quiere que hagamos algo para ayudar a que haya menos pobreza en el mundo. El éxito no solo proviene de las finanzas, sino también de la espiritualidad. Tenemos una misión que cumplir en este mundo. No te perteneces a ti, perteneces al universo. No creas en lo que nos dijeron desde niños. Eso de que a Dios le gusta que la gente sea pobre. No creas a esos que dicen que la raza humana está condenada, que hemos perdido el contacto con nuestra verdadera naturaleza, que los medios de comunicación nos han corrompido y que el planeta no tiene futuro. No lo creas, porque esa es la forma en que ellos te generan miedo y utilizan ese miedo para programarte para la pobreza. Yo no estoy de acuerdo con todo eso que muchos repiten. Creo que la humanidad está llena de esperanza y que nuestra salvación se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Con este video quiero reprogramar aquello que ya pusieron en tu mente desde niño. O como lo dice el Dr. Bruce Lipton, reprogramar aquellas ideas que incluso te transfirieron genéticamente. Empecemos. Mi propósito es hacerte ver sobre aquello que sí es cierto. Mi propósito es hacerte conocer de ese algo con lo cual ellos te quieren mantener en la pobreza. Los medios de comunicación, los llamados gurús financieros, los banqueros deshonestos y nuestro sistema educativo corrupto nos dicen que ahorremos tanto dinero como sea posible. Entonces la mayoría de las personas gastan su vida entera trabajando duro para recibir un sueldo fijo que les permita cumplir aquello que nos enseñaron, aquello con lo cual nos programaron. Y lo único cierto es que, en el momento que te pagan, tú ya piensas como un empleado. El momento que tú aceptas tu cheque de pago, tu cerebro muere. Esa es la trampa.
En cambio, los empresarios y emprendedores, los que serán ricos tarde o temprano, trabajan de gratis por mucho tiempo. Muchos de los que hoy son ricos tuvieron poco o nada para comer en algún momento de su vida. Y ese fue el punto de quiebre para lo que hoy han logrado. Fíjate, mientras tengas hambre, tú pensarás, tu mente se mantendrá alerta para solucionar tal problema. Y en ese momento, entras en conflicto con todo aquello con lo que fuiste programado. Para lo cual, la mejor forma de aquellos que no quieren que seas rico te retornen al camino de la pobreza es producirte miedo y calmar tu hambre. Y es ahí donde entran las noticias y las recomendaciones de que es necesario y vital buscar un trabajo seguro. El sistema educativo está diseñado para enseñarte a ser un empleado, un doctor, un abogado o un especialista, pero nunca te enseñarán acerca del dinero. El sistema educativo está diseñado para que, en lo más posible, te mantengas en la clase media o la pobreza. Mi padre era directivo del área de educación. Sus estudios y larga experiencia lo llevó a ese cargo. Un día, estando en casa, le pregunté sobre cuál era la razón por la que no aprendemos sobre el dinero en la escuela. Me miró y me contestó algo desconcertado. Porque el gobierno no nos deja enseñar ese tema. El gobierno nos dice qué podemos enseñar y qué no podemos enseñar. Tu trabajo es conseguir un trabajo. Y un empleado no tiene que saber nada sobre el dinero porque el gobierno se hará cargo de él. Esta es la diferencia, ya que un empresario debe saber sobre el dinero o ya no es un empresario. He conocido muchas personas que dicen, no puedo pagar eso. ¿Crees que estoy hecho de dinero? De hecho, mi padre con un doctorado obtenido con mucho sacrificio decía frente a cualquier pedido, ¿quién crees que soy? Yo no puedo pagar eso. Yo no gano tanto dinero para comprar eso o aquello. Y por lo tanto sus palabras se convertían en realidad. En cambio, mi padre rico, en lugar de decir no puedo pagar eso, diría, ¿cómo puedo pagarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Etcétera. Pon mucha atención. La pobreza siempre estará entre aquellos que declaran pobreza, porque es ahí donde empieza. Las palabras se convierten en realidad. Una pregunta abre la mente. Una declaración la cierra. Así que cuando dices no puedo pagar eso, la mente se cierra y te conviertes en lo que dices. Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento, pero el conocimiento da poder a la imaginación. Si lo piensas, realmente las personas pobres son egoístas. Siempre se quejan de sus problemas. Siempre están enfocados en sus propios problemas. Nadie puede ni debe atreverse a contradecir sus excusas y las supuestas razones por las que no son exitosos. Y mientras están concentrados en ellos, se olvidan de los demás. En cambio, la forma en que los ricos se hacen ricos es dejando de ser egoístas y resolviendo los problemas de los demás. Así es como se crea valor. Un ejemplo es si te preocupa el cáncer que ataca a miles de personas, y si pudieras curar ese cáncer hoy, serías un billonario. Ahora bien, ya vimos cómo aquellos que quieren que te mantengas en la clase media o pobre utilizan el miedo y las especulaciones para mantenerte programado en la pobreza. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de salir de ello y reprogramarse por completo? La respuesta clara y evidente es empezar a invertir en ti mismo. ¿Y cómo inviertes en ti mismo? A diferencia de cualquier emprendimiento o negocio en el que el dinero es importante, invertir en ti mismo no tiene que ver solo con el dinero. Tiene que ver con adquirir conocimientos. Tiene que ver con formar hábitos y estrategias que mejorará su calidad de vida. Entonces, siguiendo esa línea, existen 4 puntos para salir del egoísmo de la pobreza y embarcarse al fascinante mundo del éxito personal y financiero. 1.
Prográmate visualizando el éxito. Si alguna vez jugó deportes de niño, probablemente le pidieron que se imaginara a sí mismo llevando el trofeo o se imaginara a sí mismo ganando. Suena familiar. La razón por la que todos hemos escuchado esto en un momento u otro es porque el poder de la visión es fuerte y efectivo. Los empresarios exitosos pasan tiempo imaginando, creando y explorando dentro de sus mentes. Gracias a esta práctica es como los empresarios se vuelven innovadores. Usar tu imaginación es un activo poderoso al que solo tú tienes acceso. No hay límite para su creatividad o capacidad de crear abundancia con una visión sólida para el éxito. 2. Comience el día temprano. Esto no significa que tengas que levantarte a las 3 a.m. con un café en la mano. Si normalmente se despierta y se levanta de la cama a las 8 a.m., intente levantarse a las 7 a.m. en su lugar. Se ha demostrado que los emprendedores exitosos son madrugadores. Comienza tu día visualizando tu éxito. ¿Qué quieres lograr? Visualízalo. ¿Cuáles son tus metas? Visualízalas. Incluso podría comenzar su día haciendo algo de ejercicio para que le bombeen la sangre con más intensidad y despertar su mente. Poner en marcha tu día te permite recopilar tus pensamientos, definir tus prioridades y organizarte de una manera que te haga exitoso. 3. Manténlo simple. Se podría pensar que los ricos nacen con vidas supercomplicadas que los hacen ser tan efectivos. Esto es incorrecto. En toda realidad, la simplicidad es la clave para los ricos y exitosos. Crear rutinas simples ayuda a evitar el error de sobrecargarse. Si cada persona exitosa intentara asumir cada desafío e ir más allá de sus capacidades, se sentiría tan estresado e incapaz de lograr nada. Las personas exitosas saben que al crear límites se vuelven más eficientes y efectivos. 4. Mantener viva la curiosidad. El aburrimiento puede ser un asesino del éxito. Las personas exitosas lo reconocen y se aseguran de que siempre estén ocupados. Es por eso que escuchas sobre los ricos que trabajan 24/7, 365 días al año, porque ellos quieren. Son felices haciendo algo que les encanta hacer. Te animo a que adoptes alguno de estos 4 puntos y los conviertas en parte de tu rutina diaria, si quieres convertirte en una persona exitosa y creadora de riqueza. Los ricos tienen miedo cuando yo hablo y dicen, no se lo digas, Robert. No les digas lo que tú sabes. Manténlos pobres. Soy muy creyente y creo que Dios quiere que hagamos algo para ayudar a que haya menos pobreza en el mundo. El éxito no solo proviene de las finanzas, sino también de la espiritualidad. Tenemos una misión que cumplir en este mundo. No te perteneces a ti, perteneces al universo. No creas en lo que nos dijeron desde niños. Eso de que a Dios le gusta que la gente sea pobre. No creas a esos que dicen que la raza humana está condenada, que hemos perdido el contacto con nuestra verdadera naturaleza, que los medios de comunicación nos han corrompido y que el planeta no tiene futuro. No lo creas, porque esa es la forma en que ellos te generan miedo y utilizan ese miedo para programarte para la pobreza. Yo no estoy de acuerdo con todo eso que muchos repiten. Creo que la humanidad está llena de esperanza y que nuestra salvación se encuentra dentro de cada uno de nosotros.
Con este video, quiero reprogramar aquello que ya pusieron en tu mente desde niño. O como lo dice el Dr. Bruce Lipton, reprogramar aquellas ideas que incluso te transfirieron genéticamente. Empecemos. Mi propósito es hacerte ver sobre aquello que sí es cierto. Mi propósito es hacerte conocer de ese algo con lo cual ellos te quieren mantener en la pobreza. Los medios de comunicación, los llamados gurús financieros, los banqueros deshonestos y nuestro sistema educativo corrupto nos dicen que ahorremos tanto dinero como sea posible. Entonces la mayoría de las personas gastan su vida entera trabajando duro para recibir un sueldo fijo que les permita cumplir aquello que nos enseñaron, aquello con lo cual nos programamos.